Vamos a abrir nuestras Biblias ahí en el Evangelio según San Juan, capítulo 3. San Juan 3. Hay un versículo en particular en que vamos a dar inicio a la lectura de la prédica, y después nos vamos a ir a Primera de Juan 3 también, y vamos a estar ahí jugando en algunos versículos. Pero Juan 3 del 1 al 10 dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿no puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso estar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no lo sabes? Grande responsabilidad, ¿verdad? De los fariseos, de estas personas, de Nicodemo en este caso, en cuanto a enfrentarse al Señor y no saber a qué se refería lo que él mismo estaba preguntando. Amados hermanos, cuando me llegó el archivo para leer, lo leí una vez y yo dije: no puede ser, esto es un examen. Y yo dije: lo voy a leer nuevamente porque creo que estoy reprobado. Tengo que encontrar el truco, ¿verdad?, para ver y poder sacar mejor calificación. Pero es una palabra que llega, edifica y nos confronta con la palabra de nuestro Dios. Voy a dar lectura mayormente, en algunas cosas a lo mejor agregué un poco. El pastor, con el permiso del pastor, no me vayan a acusar. Pero dice así, el título ahí dice: ¿ha nacido usted de nuevo? Una prédica, un bosquejo que hizo el pastor J. C. Riley, creo que es Juan Carlos Riley, en el siglo XIX, pastor anglicano del siglo XIX en el Reino Unido, que proviene de la iglesia reformada en Inglaterra. Dice: ¿ha nacido usted de nuevo? Esta es una de las preguntas más importantes de la vida. Jesucristo dijo, en lo que acabamos de leer en el versículo 3, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. No es suficiente responder como cristianos: yo ya pertenezco a la iglesia, yo ya asisto a los cultos todos los domingos, 2 veces al día. Supongo por esto que soy cristiano. Miles de cristianos nominales, normales, no muestran ninguna de las señales de haber nacido de nuevo que las Escrituras nos dan, muchas de las cuales están enumeradas en la primera epístola de Juan. En la primera epístola de Juan, en el capítulo 3, vamos a desmenuzar algunos versículos. La primera señal
perdón. Vamos a ir. Primera de Juan, capítulo 3. La primera señal dice, si quieren apuntar, tienen todo mi permiso, y le van poniendo una palomita, un porcentaje, un valor del 1 al 10, para que se autocalifiquen, hermanos. Yo ya lo hice y estoy reprobado. Primera señal, no practica el pecado. El cristiano, la primera señal de un cristiano, para decirse cristiano, dice, no practica el pecado habitualmente. En primer lugar, Juan escribió, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. En el versículo 9. Todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Una persona que ha nacido de nuevo o ha sido regenerada no comete pecado habitualmente. Ya no peca con su corazón voluntariamente con inclinación completa, con una inclinación completa. Probablemente hubo un tiempo cuando no pensaba si sus acciones eran pecaminosas o no, y no siempre se sentía afligida después de hacer el mal. No había disputa entre él, no había conflictos en él y su pecado. Eran amigos. Pero el verdadero cristiano odia el pecado, huye de él, lucha contra él, lo considera su mayor plaga, resiste la carga de su presencia, se lamenta cuando cae bajo su influencia y anhela ser completamente liberado de él. El pecado ya no le agrada, ni siquiera le es indiferente, le ha convertido en algo horrible que aborrece, pero sin embargo no puede eliminar su presencia dentro de él. Si dijera que no tiene pecado, estaría mintiendo, ¿están de acuerdo? Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros, dice la palabra de Dios. Pero puede decir que odia el pecado y que el gran deseo de su alma es no cometer pecado en absoluto. No puede evitar que malos pensamientos entren en su mente o que deficiencias, omisiones y efectos aparezcan tanto en sus palabras cuando habla como en sus acciones cuando actúa. Él sabe que en muchas cosas ofendemos todos. Santiago 3:2, ahí nos los dice, pero puede decir verdaderamente delante de Dios que estas cosas le causan dolor y tristeza y que toda su naturaleza no consiente en ellas. ¿Qué diría el apóstol acerca de usted? ¿Has nacido de nuevo? Pero es más, si yo le agrego, ¿qué dice Cristo? ¿No practicas el pecado habitualmente? Segunda señal, ¿qué cree? Perdón, segunda señal dice, cree, el cristiano, estamos hablando del cristiano, el cristiano cree que Jesús es el Cristo. En segundo lugar, Juan escribió, todo aquel que cree en Jesús, cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Un hombre que ha nacido de nuevo o ha sido regenerado, cree que Jesucristo es el único Salvador que puede perdonar su alma, que Él es la persona divina designada por Dios, el Padre, para este mismo propósito y que fuera de Él no hay Salvador alguno. En sí mismo no ve nada sino indignidad, pero tiene plena confianza en Cristo y confiando en Él, cree que todos sus pecados son perdonados. Cree que porque ha aceptado la obra terminada y muerte de Cristo en la cruz, es considerado justo delante de Dios y puede esperar la muerte y el juicio sin alarma alguna. Esta persona, este cristiano puede tener temores y dudas, se vale, creo. A veces puede decirle que siente como si no tuviera fe en absoluto, pero pregúntele si está dispuesto a confiar en cualquier otra cosa en lugar de Cristo y vea lo que dirá. Pregúntele si depositaría su esperanza de vida
de vida eterna en su propia bondad, o en sus acciones, en sus obras, o en sus oraciones, o en su ministerio, o en la propia iglesia. Y escuche su respuesta. ¿Cuál sería? ¿Y qué diría el apóstol acerca de usted? ¿Ha nacido usted de nuevo? Pero yo le agrego, hermanos, ¿qué diría Cristo de nosotros? ¿Crees que Jesucristo es el Señor? Tercera señal, el cristiano practica la justicia. En tercer lugar, Juan escribió, todo el que hace justicia es nacido de él. El hombre que ha nacido de nuevo o ha sido regenerado es un hombre santo. Se esfuerza por vivir conforme a la voluntad de Dios, hacer las cosas que agradan a Dios y evitar las cosas que Dios aborrece. Desea mirar continuamente a Cristo como su ejemplo, así como su Salvador, y demostrar ser amigo de Cristo, haciendo todo lo que Él le ordena. Sabe que no es perfecto el cristiano, es dolorosamente consciente de su corrupción interior. Encuentra un principio maligno dentro de sí mismo que constantemente está en guerra contra la gracia y trata de alejarlo de Dios, pero no consciente en ello, aunque no puede prevenir su presencia. Aunque a veces se sienta tan abatido que se pregunte si es cristiano o no, será capaz de decir, como el autor de una frase, John Newton, un pastor igual anglicano del siglo XVIII. Este pastor dijo, no le voy a leer su bibliografía, muy interesante, pero es John Newton, así como Isaac Newton, pero es John Newton, se lo recomiendo. No soy lo que debería ser, no soy lo que quiero ser, pero no soy lo que espero ser en otro mundo, pero aún así no soy lo que solía ser. Y por la gracia de Dios, soy lo que soy. Lo repito, no soy lo que debería ser, no soy lo que quiero ser, no soy lo que espero ser en otro mundo, pero aún así no soy lo que solía ser. Y por la gracia de Dios, soy lo que soy. Y nuevamente nos cuestiona el autor, ¿qué diría el apóstol Pablo acerca de usted? ¿Ha nacido usted de nuevo? Y yo le agrego, Cristo te pregunta, ¿practicas la justicia? Cuarta señal, ama a los hermanos. Yo ahí reprobé. En cuarto lugar, Juan escribió, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Un hombre que ha nacido de nuevo tiene un amor especial por todos los verdaderos discípulos de Cristo. Como su Padre Celestial ama a todos los hombres con un gran amor general, pero tiene un amor especial por aquellos que comparten su fe en Cristo. Como su Señor y Salvador, ama a los peores pecadores y podría llorar por ellos también, pero tiene un amor peculiar por aquellos que son creyentes. Nunca está tan en casa como cuando está en compañía de ellos. Siente que todos son miembros de la misma familia, son sus compañeros soldados luchando contra el mismo enemigo. Son sus compañeros de viaje, caminando por el mismo sendero. Él los entiende y ellos lo entienden a él. Pueden ser muy diferentes de él en muchas maneras, en rango, en posición, en riqueza, pero eso no importa, son hijos e hijas de su Padre y no puede evitar amarlos. ¿Qué diría el apóstol? ¿Ha nacido usted de nuevo? Y Cristo nos pregunta, ¿amas a tu hermano? Quinta señal, el cristiano vence al mundo. En quinto lugar, Juan escribió, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Un hombre que ha nacido
de nuevo, no usa la opinión del mundo como su estándar de lo correcto e incorrecto. No le importa ir contra las costumbres, ideas y tradiciones del mundo. Lo que los hombres piensen o digan ya no le preocupa. Vence el amor del mundo. No encuentra placer en cosas que parecen traer felicidad a la mayoría de las personas. Para él parecen tontas e indignas de un ser inmortal. Ama más la esperanza de Dios que la alabanza del hombre. Teme más ofender a Dios que ofender al hombre. No le importa si es culpado o alabado. Su primer objetivo es agradar a Dios. ¿Y qué diría el apóstol nuevamente acerca de usted? ¿Ha nacido de nuevo? Y Cristo te vuelve a preguntar, como cristiano, ¿vences al mundo o eres vencido por el mundo? Sexta señal, se guarda a sí mismo. En sexto lugar, Juan escribió, el que es engendrado por Dios se guarda a sí mismo. Un hombre que ha nacido de nuevo es cuidadoso de su propia alma. Trata no solo de evitar el pecado, sino también de evitar todo lo que pueda conducir a él. Es cuidadoso acerca de las compañías que frecuenta. Sabe que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres y que el mal es más contagioso que el bien. Así como la enfermedad es más infecciosa que la salud, es, es cuidadoso acerca del uso de su tiempo. Su principal deseo del cristiano es emplearlo provechosamente. El cristiano desea vivir como un soldado en territorio enemigo, usar su armadura continuamente y estar preparado para la tentación. Es diligente en ser un hombre vigilante, humilde y de oración. ¿Qué diría nuevamente el apóstol acerca de usted? ¿Ha nacido de nuevo? Y Cristo te vuelve a preguntar, ¿te guardas a ti mismo? Para finalizar, hermanos, concluyendo acerca de estas 6 grandes señales. Estas son las 6 grandes señales de un cristiano nacido de nuevo. Hay una gran diferencia en la profundidad y claridad de estas señales en diferentes personas. En algunos son débiles y apenas perceptibles. En otros son audaces, claras e inconfundibles, de modo que cualquiera puede leerlas. Algunas de estas señales son más visibles que otras en cada individuo. Rara vez son todas igualmente evidentes en una sola persona. Pero aún así, después de hacer todas las concesiones, aquí encontramos claramente pintadas 6 señales de haber nacido de Dios. ¿Cómo debemos reaccionar ante estas cosas? Lógicamente podemos llegar a una sola conclusión. Solo aquellos que han nacido de nuevo tienen estas 6 características y aquellos que no tienen estas señales no han nacido de nuevo. Esta parece ser la conclusión a la que el apóstol quiso que llegáramos. ¿Tiene usted estas características? ¿Ha nacido usted de nuevo? Que el Señor nos bendiga, hermanos. Señor Dios, gracias te damos por permitirnos, Señor, abrir tu palabra, poder leer, Señor, y entender, Señor, que hay evidencias, Padre, que deben reflejar nuestra actitud, que deben de reflejar nuestro cristianismo, que deben de reflejar el amor, la convicción de amar a nuestro prójimo, de conocerte a ti, Señor, de tener dominio propio, Señor, y de tantas cosas que podemos pensar en que debemos de tener como cristianos. Danos, Señor, entendimiento, danos sabiduría, Señor, y que podamos reflejar tu amor en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.